Vale, Diego, ahora vamos a abordar un poco el por qué y el cómo de Abono Kilómetro Cero y la colaboración. Entonces, queremos entender por qué Abono Kilómetro Cero practica la colaboración y cómo el diseño de Abono Kilómetro Cero permite o facilita la colaboración. Entonces, la primera pregunta, empieza con una frase. Colaborar en vez de competir. ¿Por qué? ¿Y qué rol tiene la ciudadanía en este modelo? ¿Y cómo le beneficia a la ciudadanía? ¿Por qué es tan importante esta colaboración? Bueno, volvemos un poco al concepto. Y colaborar, nosotros decimos, en vez de colaborar, hablamos de compartir en vez de competir, ¿no? Es como un poco lo que estamos viviendo en la naturaleza. Nosotros tratamos siempre de traer la biomimética que hablamos, ¿no? De la biología a las interacciones humanas, ¿no? No existe, para mí, no existe la competencia en la naturaleza. Hay unos que comen a otros, pero siempre hay un límite, no es exagerado. Entonces es el compartir, ¿no? Es un poco la simbiosis con entidades. En este caso son entidades, con personas, con el barrio, con los huertos. Entonces nosotros desde el inicio vimos que si queremos una respuesta coherente del ciudadano, que se comprometa con lo que estamos haciendo, que es trabajar con basura, tiene que haber un feedback, ¿no? Tiene que haber algo que tú tengas deseo de, ok, voy a comprometerme con esto, pero ¿por qué? ¿No? Entonces vemos que el compartir, nosotros compartimos espacios, compartimos conocimiento, compartimos, este hecho de tú me traes y yo te devuelvo, ¿no? Creemos que es vital para hacer ese clic interno, si no pasa a ser uno más. Es como, oye, me llevo... No hay responsabilidad. Creo que viene un poco como el marketing engañoso de vamos a compartir todo juntos para que realmente haya un compromiso, ¿no? Pero en realidad es como entrar a esa fibra emocional a través del compartir. Y creo que es la única manera. Por eso es la base. Porque si no seríamos uno más de, oye, me llevo esto y tú qué, ¿no? Como, ¿qué? ¿No? Es como comprar comida hecha. No te cocino. Cocinemos juntos. Sí, que cultiva o crea mucho más. Exacto. Esto de cocinar juntos, por ejemplo, que comprar un plato en tu singularidad o individualidad, que fortaleces comunidad, fortaleces muchas cosas al nivel de compartir. Y el compromiso, yo creo que la palabra es la responsabilidad unida al compromiso de lo que haces, ¿no? Si tú vienes aquí al huerto y trabajas el huerto, ya cambia el concepto de pesticidas, de la biología, de los insectos, de la tierra, qué es basura, qué no es basura, ¿no? Qué es una maleza. Todo eso sucede porque estás compartiendo la actividad. Nosotros, la actividad de separación de basura, que es algo, ¿no? Algo que a través del compartir se genera ese cambio de conciencia. Y eso toca también un poco el compartir y circularidad que me decías antes. Totalmente. Que va de la mano. Nosotros encontramos ese tocar esa fibra no solo al compartir, sino devolvemos. En cuanto tú recibes algo de lo que estás haciendo, no es como el premio castigo, pero entender que si tú traes algo que no es, volverá a tu casa algo que tampoco es. Entonces, más aún hay más compromiso, ¿no? Porque sabes que vuelve. Por eso decimos que el modelo creemos que es el que funciona. Porque tirar y sin esperar nada es como no hay conexión. Porque es directo. Tú traes, yo te doy. O sea, una respuesta muy basada en la biología y la ecología, de cómo funcionan los sistemas naturales. Las cadenas tróficas, ¿no? Esto es desecho, pero lo consume el otro y vuelve, ¿no? Es un poco... Y literal con lo que estás trabajando, que es el abono. Tú me traes basura y yo te devuelvo vida, abono. Bueno, esto es una buen interlude para la próxima pregunta, que también empieza un poco con un statement, porque yo veo como Abono Kilómetro Cero como un movimiento, parte de un movimiento para retomar el sistema alimentario, ¿no? Y como retoma parece que es
parte de la forma en que trabajáis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la forma en que opera Abono Kilómetro Cero empodera comunidades y contribuye a que la ciudadanía puede retomar su sistema alimentario? Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Si tú no tienes desinformación o desconocimiento de lo que sucede, de dónde vienen las cosas, no tienes poder, ¿no? Ni contigo ni con lo que haces. Entonces, en el momento en que tú ves el ciclo, ¿no? Es como aquí, ves el ciclo y cosechas, ¿no? Lo que tú siembras, no importa lo que sea, eso te da un poder. Te da un poder es como este espacio que es público. Yo vengo a trabajar aquí ad honorem, ¿no? Voluntario, pero siento que es mío. Entonces, ese poder no te lo da otra cosa que justamente esto de compartir y colaborar. Y estamos trabajando en alimentos. Y en algún momento de la historia occidental, claramente, se cortó en la cadena alimentaria de dónde vienen, ¿no? Recuerdo siempre una entrevista que le han hecho, no me acuerdo en qué país, que preguntaron de dónde venían los huevos. Y la respuesta mayoritaria fue de las góndolas de supermercado. O sea, no había un entendimiento de que había una gallina poniendo... Entonces creo que el entrar... Nosotros hablamos de cadena alimentaria, pero trabajamos con lo que queda, ¿no? Con la merma o los residuos de la cadena alimentaria. Pero entender que eso fue un alimento, es clave entender que ese alimento que ya no es más un alimento para nosotros, es alimento para otra cadena. Y que es fundamental para que eso luego nos dé alimento otra vez. Entonces creo que es el entendimiento lo que te da poder. Y el estar haciendo, ¿no? El ser parte. Nosotros decimos, sé parte del cambio que quieres ver, ¿no? Como, si quieres un cambio, sé parte, si no, no hay cambio, ¿no? Sí, se nota claramente o sea, tú estás soportando tus residuos alimentarios y luego cuando recibes el abono buenísimo, rica, que viene de buenos alimentos, o sea, tú ya lo tienes esto interno, entonces sabes, vale, si como bien va a producir también cosas bonitas, cosas lindas, que va a alimentar de nuevo el sistema. Exacto. Y no solo eso, sino que tenemos un gran problema en el mundo de separar los residuos. Y nosotros logramos tener casi 0% de impropios, que le llamamos, en los residuos orgánicos. O sea, no hay residuos de otros materiales en el orgánico, porque justamente hay un compromiso, porque esto vuelve, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos es la separación. Y nosotros la hemos resuelto de esta manera. El ciudadano realmente se empodera y dice, no, eso no, ahí no, ¿no? Y lo separa. Y eso creo que es la única manera. Es lo que vemos, ¿no? Tú abres el marrón y no hay una buena separación. Sí, hay una mezcla de muchas cosas. Pero creemos que es responsabilidad de todos y ahí está la ruptura entre está fuera de mí o yo soy partícipe de lo que estoy haciendo, que es fundamental. Pues para seguir un poco para seguir la conversación, quiero comentar de un comentario que hizo tu cofundador Miki el año pasado en la conferencia de Food Shift que celebramos, y él se refirió al concepto de Glocal. Y comentaba que el abono no necesita viajar lejos, sino la información. Y que eso debe ser la norma. Y eso, además del globalismo, habla del diseño distribuido, el diseñar para distribuir. ¿Cómo facilita vuestro modelo de operar o de negocio el diseño para distribuir y el globalismo? Bueno, nosotros hablamos de este concepto de ser como una célula. Volvemos siempre a la naturaleza, ¿no? ¿Cómo hace una planta? No centraliza, porque en cuanto muere, ¿no? Si muere esa parte, muere lo global. Entonces, nosotros hablamos siempre del glocal o actuar como microcélulas locales, ¿no? Que no haya
movimiento muy excesivo de una cosa porque es ineficiente, o sea, a la larga es ineficiente. Basta de transportar máquinas, ¿no? Basura, tierra, ¿no? Si se puede hacer aquí. Lo que tiene que viajar, y esto es un poco el concepto del Global, es cómo hay que hacerlo, ¿no? La información, y aplicarla al contexto local. No es lo mismo Poblenou que Pedralbes. Claro. Pero la información está, ok, hay que hacer esto. Bueno, pero hay que hacerlo de otra manera allí. Yo si quiero hacer aquí lo que hacen allí, no va a funcionar. Y si tengo que transportar de aquí para allí, tampoco va a funcionar. Y ni hablar transoceánico, ¿no? Es un poco, si en África se quiere hacer esto, ¿no? Vamos a Madrid, a Berlín, pero vamos a cualquier otra parte del mundo, no voy a llevarme compostadores, ¿no? Es un poco absurdo. Entonces, el concepto es, hagamos local, ¿no? El diseño, el ecodiseño, el modelo, la viabilidad, sabemos que funciona, pasemos la frontera con la net, ¿no? Como llevar el conocimiento a otros lados, y eso me parece que la escalabilidad no es llevar de aquí para allá, ¿no? Es montar esto allí con información que está para todos. Y me gustaría saber un poco de las relaciones globales que tienes, porque, o sea, ya has dicho lo de colaborar tanto, compartir tanto a nivel local como global es tan importante. Sí. Y durante la pandemia, por ejemplo, habéis hablado con otras organizaciones a nivel mundial que están también trabajando con el abono kilómetro cero, y creo que Miki en algún momento nos dijo que abrieron sus puertas. Sí. Entonces quería saber un poco, o sea, cómo es vuestra relación con estas organizaciones ahora. Mira, fue muy lindo porque estaba todo el mundo, ¿no? El mundo se paró, cerró, ¿no? Todos para adentro. Y nosotros dijimos, vamos a abrir, veamos qué está pasando, ¿no? Y empezamos a contactar Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, Europa, a todos lados. Oye, mira, ¿qué estás haciendo? Y ahí surgió algo muy bonito que es, fue preguntar, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo ganas? ¿Cómo vives? ¿No? ¿Cuánto cobras? Todo. Y no hubo esa sensación de competencia, ¿no? Me estás haciendo un análisis de mercado para venir a... Fue muy abierto. Oye, mira, estamos haciendo esto aquí. Tengo este problema. Entonces hablamos primero fue con Chile. Chile tiene una red de 500 hogares, bicicletas. Y nos dijo, mira, esto me funcionó, esto no. Aquí el problema es este y me funciona esto. Fíjate. Fue increíble. Después hablamos con Francia. Miren, aquí nos pasa esto, ¿no? En el gobierno hay esto. Fue impresionante la apertura de todo. Oye, mira, usa esto no lo uses. Hasta las bicicletas. Oye, mira, el freno de la bici, cámbialo por este. Fue como una apertura global de conocimiento. Entendiendo que mientras más seamos, ¿no? Mejor para todos. Porque nosotros aquí estamos, entre comillas, solos. No tenemos un referente en Barcelona. No sabemos cuánto hay que pagar, cuánto hay que cobrar, cuánto... No hay, entonces nos es muy difícil porque estamos solos. Aquí es una cosa, Madrid es otra, Francia es otra. En Francia hay 10 proyectos como el nuestro, en ciudades pequeñas. Bueno, estamos en una gran ciudad, entonces justamente este compartir, que no es competir. Si viniese otro aquí, otro startup haciendo lo mismo, yo creo que nos sería más fácil. No sería como, viene aquí a sacarme. Hay tanto, ¿no? El sol sale para todos, decimos nosotros en Argentina. Y se notó esta apertura, primero nuestra, ¿no? Oye, mira, estamos haciendo esto, lo hacemos así, así y así. Cuéntame de ti, ¿no? Es como una pareja, ¿no? Oye, mira, este soy yo, ¿no? Sí, ¿no? Vamos con todo. Yeah. ¿No? Bueno, el compartir para seguir creando, para seguir... para crecer en esto que es una filosofía, una idea, ¿no? De que las ciudades sean realmente puedan lograr esta digestión urbana, ¿no? Dejar de transportar camiones, ruido, que sean realmente, ¿no? Que realmente cada barrio tenga el conocimiento y la capacidad
está la capacidad, solo que falta conocimiento, y ver en qué te equivocas, ¿no? Si vienes así aquí, ¿y qué te sirvió a ti para las plagas? No, yo uso, ¿no? Es como un poco entender qué pasa, pero adaptándolo a la idiosincrasia local. Es parte de esta red. La red de digestión urbana, pero la red global y entre todos poder, ¿no? Hacer el salto más rápido para no estar todos fallando y volver a probar, fallando y volver a probar. Es como nosotros hemos recibido muchísima información. Dijo, esto no, vamos por aquí, ok. ¿No? Es como, esto funciona, esto no funciona. Es literal alimentar el red con información, sí, ¿no? Sí. Y súper humilde, fue súper humilde. Y tenemos muy buena relación con el mundo. Sí, la verdad que es gratificante saber que hay muchos más. Ahora tenemos una noticia medio triste, porque el mes pasado uno de nuestros referentes franceses tuvo que cerrar por problemas financieros. No. Después de 6 años de actividad, 150 clientes y entidades trabajando en colaboración y problemas financieros, no pudo continuar. Ya les escribimos para ver, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no? Porque para ver porque es algo muy nuevo, es algo disruptivo, es algo que a la gente le cuesta integrar, ¿no? Y bueno, estamos ahí también para lo bueno y para ver qué pasó y cómo podemos colaborar en entender para no fallar también, ¿no? Porque estamos queriendo cambiar un modelo que es bastante complicado. Sí. Complicado pero y centralizado, ¿no? Y por eso estamos aquí intentando también compartir este conocimiento. Exacto. Que no solo de Abono, pero de vuestra actitud hacia vuestro negocio y esperamos que también esto puede alimentar el red mundial de iniciativas que quieren estar en lo mismo. Bueno, ahora vamos a pasar a la última sección de preguntas, que es el qué. O sea, y la idea de esta sección es intentar sacar tips prácticas para iniciativas que están o justo empezando o están estancados o quieren hacer este cambio hacia este tipo de circularidad, de colaboración, de compartir. Entonces, de estas preguntas vienen desde esto. ¿Estás preparado? Preparado. Vale. La primera pregunta es para una iniciativa que está justo empezando y quiere que la colaboración sea fundamental en su iniciativa. ¿Qué les dirías? ¿Qué sería como el primer paso que pueden hacer para lograr este fin? Mira, yo cuento de mi experiencia y tengo experiencia, o sea, lo que me cuentan otras entidades es cómo comenzaron. Todos comienzan en su casa, ¿no? Como, oye, comienzo aquí y esa necesidad de querer compartir, ¿no? Es como, oye, ¿has leído este libro? ¿No? Y lo pasas, ¿no? Y si quieres empezar esa colaboración, ese compartir, primero tienes que empezar tú, ¿no? Es como, si yo no hago lo que estoy predicando, es un poco difícil que el otro se comprometa, es como un mentor, ¿no? Un guía, un coach, ¿no? Tú sigues al que ves que está centrado, alineado en lo que hace. Entonces, aquí yo me acerqué al huerto porque yo en mi casa ya no tenía espacio y fue como, quiero ir a más, quiero llegar al barrio, al ciudadano. Y me acerqué al vecino. Y los conocidos en Uruguay, en Chile, lo mismo. Hablan con el vecino, oye, mira, estoy haciendo esto. Dice, wow, mira mis tomates, ¿no? Y el vecino, y luego el otro vecino. Creo que es primero uno. Si quieres hacer algo, realmente un cambio, cambia tú. Y el de al lado va a decir, oye, yo también quiero esto. Y empezar con el vecino. El huerto. En Uruguay trabaja mucho porque son pequeños pueblos también, con el ayuntamiento o con solares vacíos, nosotros los llamamos baldíos. Hablan con entidades, con cooperativas. Pero comienza uno, cuando tú ves lo que estás haciendo ¿no? Cuando tú ves, oye, ¿qué estás haciendo que estás tan bien? No, estoy usando, ¿no? Sí. Es un poco lo mismo. No es ir a querer cambiar algo que aún no has integrado. Yo sé lo que es la magia de tirar basura y recibir oro.
¿no? Oro negro. Entonces, cuando tú lo puedes vivenciar y el otro se contagia. Que empiecen uno. Si quieres hacer una startup, comienza tú y contagia al vecino. Y luego, depende de cada país, será más o menos fácil conseguir que otras entidades colaboren o compartan espacio, conocimiento, materiales. Eso depende ya mucho de cada lugar. De hecho, esto igual lo contestaste a la segunda pregunta, que era, o sea, ¿qué puede hacer alguien para animar a su ecosistema a colaborar, si no lo está haciendo actualmente, si está viendo ahí en plan, qué guay, pero no está colaborando de vuelta? Sí, nosotros tenemos un eslogan que es ver es creer. Entonces, cuando la gente la invitamos aquí al huerto, muchos clientes y muchas personas del barrio, ¿no? Dicen, deposito aquí mi basura y ¿qué pasa, no? Y de repente cuando ven miles de millones de lombrices, ¿no? Ver es creer. Entonces, que comiencen uno en su casa, en su tiempo libre, como todo startup. Genial. Y este espacio de startup donde habéis tenido tus principios, ver es como, ¡wow! Sí. Creer, exactamente. Exacto.